Durante los últimos 20 años, el uso recreativo del cannabis se ha vuelto cada vez más común, especialmente entre los adolescentes y los adultos jóvenes. La marihuana ocupa el tercer lugar de consumo de sustancias con efecto en el sistema nervioso central, después del tabaco y el alcohol. Según los últimos datos disponibles en la ENA, el consumo de marihuana ha tenido un aumento constante en los últimos años. Se ha visto que las mujeres tienen mayor probabilidad de probar marihuana si se la ofrecen que los varones. Los datos de la encuesta indican que los adolescentes de entre 12 y 17 años tienen más probabilidad de usar drogas cuando están expuestos a la oportunidad de hacerlo que quienes ya han alcanzado la mayoría de edad. Además, presentan 69 veces más probabilidad de usar marihuana cuando se la ofrecen regalada que sus compañeros que no han estado expuestos. La mitad de los usuarios de marihuana, 55.7%, se inicia antes de la mayoría de edad. Hasta un 56% de los usuarios de drogas señalan que la marihuana fue la primera sustancia ilícita que habían probado. ¿Qué hace más susceptibles a los adolescentes? En este periodo se da la sensación de invulnerabilidad o mortalidad negada, la necesidad y alto grado de experimentación emergente, la susceptibilidad a influencia y presión de los coetáneos, así como la necesidad de conformidad intragrupal, la identificación con ideas opuestas a los padres y la necesidad de transgresión en el proceso de autonomía y reafirmación de la identidad. El déficit para postergar, planificar y considerar consecuencias futuras, el desarrollo de la corteza prefrontal y otros como la influencia hormonal, como la testosterona en los hombres, la asincronía del desarrollo, tanto en hombres como mujeres, pubertad precoz, los riesgos en la sexualidad, en hombres el retraso puberal y conductas para validación de pares. La subestimación de los riesgos tienen una expectativa de daños poco significativos. En este entorno, el adolescente será más vulnerable y más probable que inicie el consumo cuando está en juego su autoaceptación y su imagen. En México, la sustancia tóxica y legal de mayor consumo es la marihuana, ya que del consumo total de drogas ilícitas, esta representa el 80%. Según la última encuesta nacional de adicciones realizada en el año 2011, su uso ha aumentado en los últimos años con mayor prevalencia en el sexo masculino. En la Ciudad de México, la sustancia ilegal que más se consume es la marihuana, de la cual la forma más habitual es fumada. Su consumo se inicia antes de los 11 años, pero predomina entre los 15 a los 19 años. ¿Qué consecuencias podría tener la legalización de la marihuana? En los adolescentes, el consumo de la marihuana disminuye entre quien tiene la creencia de que es una droga peligrosa y su consumo aumenta en aquellos que piensan que es una droga inofensiva. El consumo de esta droga depende de la idea de qué dañina o peligrosa podría llegar a ser. En nuestro medio, los jóvenes que saben que la marihuana se puede adquirir fácilmente son aproximadamente 2,5 veces más susceptibles respecto a quienes consideran que la droga es difícil de conseguir. La marihuana es una droga relativamente barata y fácil de producir. Se piensa que si se legaliza, su precio en el mercado bajaría considerablemente, lo cual podría aumentar su consumo entre niños, adolescentes y adultos jóvenes. Con la legalización aumentaría el número de consumidores y podría incluso poner en riesgo a aquellos que no la han consumido. Se ha visto
que los jóvenes a los que se les ofrece marihuana son 7 veces más susceptibles a su consumo en relación a los que no se les ofrece, ya que sería más difícil que ellos la busquen por sus propios medios. El consumo de marihuana con fines recreativos es seguro. En la actualidad existen asociaciones en pro de legalizar y legitimar socialmente el consumo de marihuana. Estas asociaciones se encargan de promover la difusión de argumentos que promueven su consumo basados en intereses particulares, principalmente económicos, sociales, aprovechándose de la ignorancia de la población sobre los efectos potencialmente dañinos e irreversibles de la marihuana, con lo que buscan hacerla ver como una droga inofensiva. Estas asociaciones buscan un pretexto para su consumo, ya que no es una medicina ni es segura. En la actualidad, un gran número de personas prueba drogas ilegales por curiosidad, a menudo durante la adolescencia o al inicio de la edad adulta, lo que puede impactar en forma negativa la fuerza productiva de una sociedad, ya que en algunas ocasiones puede provocar discapacidad. Para la mayoría de ellos, la experiencia es única o esporádica y por un tiempo limitado. Sin embargo, en otros casos, el consumo ocasional de drogas se convierte en frecuente y se hacen dependientes a sus efectos psicoestimulantes. La iniciación en el consumo de marihuana está precedida generalmente por el consumo de drogas legales, como el alcohol y el tabaco. Sin embargo, la dependencia al cannabis se puede desencadenar en 1 de cada 10 personas que la consumen, y con el aumento en la frecuencia del consumo en la marihuana también aumenta la probabilidad de consumo de otras drogas ilegales como la cocaína, el crack, las metanfetaminas. Existe una asociación positiva entre la frecuencia del consumo de marihuana y la adicción, es decir, entre más se consuma la marihuana, mayor posibilidad de adicción a sus efectos psicoactivos. Hay un deterioro de la salud: entre más se consuma, mayor será el daño y el consiguiente deterioro de las funciones cognitivas. Entendemos por cognición o función cognitiva a la habilidad de aprender y recordar información, organizar, planear y resolver problemas, concentrarse, mantener y distribuir la atención, entender y emplear el lenguaje, reconocer, percibir correctamente el ambiente y realizar cálculos. El consumo de marihuana conlleva a mayor riesgo de enfermedades mentales como la esquizofrenia en personas susceptibles, depresión, incluso puede aumentar el riesgo de suicidio. En este punto recae la importancia y lo delicado de hacer ver a la marihuana como una droga inofensiva, ya que esto facilita su consumo por curiosidad, por experiencia. ¿Cómo provoca la marihuana sus efectos estimulantes? El sistema endocannabinoide constituye un sistema de señalización, modulación y regulación a distintos niveles del organismo, desempeñando un papel modulador de distintos procesos cerebrales, inmunológicos, cardiovasculares. Ejerce su acción sobre 2 receptores cannabinoides: el receptor CB1, que se encuentra principalmente en el sistema nervioso, y el CB2, que está relacionado con funciones inmunológicas. El sistema endocannabinoide está presente y participa activamente en el desarrollo cerebral durante el embarazo. Este continúa después del nacimiento y termina en la adolescencia, etapa particularmente crítica del desarrollo. Por esto, la presencia de exocannabinoides, marihuana, afecta sustancialmente el desarrollo y la función de diversas estructuras del sistema nervioso, lo que da lugar a disfunción cerebral, conductas anormales y a una mayor susceptibilidad para desarrollar enfermedades mentales que las personas que no tienen el antecedente del consumo de marihuana. ¿Cómo afecta
la marihuana al sistema nervioso central. El consumo frecuente y por periodos prolongados de tiempo de marihuana provoca dependencia y tolerancia, además de un deterioro cognitivo sutil que afecta la atención, la memoria y la organización y la integración de información, porque está demostrado que provoca menor actividad en el área del cerebro llamada corteza cingulada anterior, que continúa madurando a través de la adolescencia. Es la corteza prefrontal, parte del cerebro que nos permite evaluar las situaciones, tomar decisiones juiciosas y mantener nuestras emociones y deseos bajo control. También afecta al hipocampo, una estructura del cerebro relacionada con el aprendizaje y la memoria. En los adolescentes, la corteza cingulada anterior aún se encuentra en maduración. Por esta razón, su habilidad para evaluar los riesgos con exactitud y tomar decisiones sensatas puede encontrarse aún limitada, y bajo el consumo de cannabinoides podría representar una distorsión aún mayor de la percepción de la realidad, lo que podríamos traducir como un aumento en las conductas de riesgo y de la impulsividad. Todo esto da como resultado una afectación de la memoria reciente, con la consiguiente repercusión en el aprendizaje, y también afecta los recuerdos formados antes de la lesión. La marihuana provoca adicción. La marihuana provoca adicción y está considerada con potencial de desarrollar abuso. Además, no se tiene información válida sobre su seguridad. Con el tiempo, la sobreestimulación del sistema endocannabinoide del cerebro, que controla los deseos y las emociones por el uso de marihuana, puede causar cambios en el cerebro que llevan a la adicción, una condición en la que una persona no puede dejar de usar la droga, aun si el uso de la droga está perjudicando diferentes aspectos de su vida. Se estima que alrededor del 9% de las personas que usan marihuana se volverán dependientes. La exposición crónica a la marihuana lleva a la dependencia, que se revela por un síndrome de abstinencia que incluye inquietud, irritabilidad, agitación, insomnio, náuseas, y puede haber también dolor abdominal. El riesgo relativo de adicción es de 2. Se han hecho estudios entre estudiantes consumidores y no consumidores en escuelas de nivel medio de educación públicas y privadas, y se vio que en el grupo de consumidores habituales de marihuana se evidenciaron efectos nocivos sobre la memoria inmediata, atención, concentración y estrategias de ejecución, toma de decisiones, cuando se compararon con los estudiantes que no consumieron dicha droga. Una vez que se hace dependiente, es difícil que abandone el consumo de drogas. Además, no debe olvidarse que el consumo de la marihuana casi siempre marcha de manera simultánea con el uso de otras como cocaína, anfetaminas, alcohol, tabaco. El consumo repetido de esta sustancia está relacionado al desarrollo de tolerancia y dependencia, que con el paso del tiempo se desarrolla tolerancia a todos sus efectos sistémicos, en especial a los que dependen del sistema nervioso central. Con el desarrollo de tolerancia, los usuarios tienen que escalar la dosis de manera periódica. Quizá de un cigarrillo pasarán al consumo de 2 o 3 en dosis cada vez mayores. La tolerancia a los efectos de la marihuana se atribuye a cambios farmacodinámicos, en especial de regulación a la baja o de desensibilización de sus receptores específicos. Una vez que se ha establecido la dependencia, cuando se suspende, ya sea voluntaria o involuntariamente, el consumo de cannabinoides, se producen la aparición de síntomas de abstinencia, intranquilidad, anorexia, dificultades para dormir, pérdida de peso, ansiedad, comportamiento agresivo, depresión, nerviosismo, presentan temblor,
cambios en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, sudoración y diarrea y deseo de volver a consumir. Este síndrome es de intensidad moderada, se inicia 10 horas después de la última inhalación y alcanza su máximo en 48 horas. Alcanzan su máxima intensidad entre 2 y 6 días después del abandono del consumo y su intensidad se reduce con la administración de marihuana. El síndrome de abstinencia puede desencadenar conductas violentas como robos para obtener la droga y mejorar los síntomas. El que la marihuana puede crear dependencia en sus consumidores ha sido objeto de controversia durante mucho tiempo, pero cada vez es mayor el número de personas que solicitan tratamiento al comprobar que son incapaces de abandonar su consumo. De 10 pacientes que consumen marihuana, ¿cuántos podrían estar en riesgo de convertirse en adictos? Un 10% de usuarios de marihuana se transforman en dependientes. Ese porcentaje aumenta cuando el consumo se inicia en la adolescencia y es muy superior en los consumidores frecuentes. La dependencia se caracteriza por presentar búsqueda compulsiva de la droga, pérdida del control e insistencia por usarla, dependencia psíquica, a pesar de que conocen bien los problemas asociados con su consumo y están conscientes de su deterioro en la integración y función social. La dependencia física se desarrolla paulatinamente, está en relación de la dosis y el tiempo de administración. Se manifiesta cuando el usuario suspende abruptamente la administración crónica de marihuana. Se ha estimado que el 1% de los fumadores de marihuana están en riesgo de desarrollar efectos psiquiátricos severos, incluyendo alucinaciones y suicidio en personas adictas a la marihuana que tienen un consumo constante antes de los 18 años y que están genéticamente predispuestos, sobre todo cuando coinciden con la predisposición para depender de la droga y para la esquizofrenia. Resulta en esquizofrenias cuyo primer episodio aparece tras un año de consumo de tetrahidrocannabinoles, generalmente antes de los 18 años, con peor respuesta a los antipsicóticos y más recaídas en los siguientes 15 años que los esquizofrénicos no consumidores. También tienen un mayor riesgo de padecer depresión y ansiedad. El consumo de marihuana está relacionado con un síndrome denominado síndrome amotivacional que tiene consecuencia directa una falta de voluntad propia, las indirectas, un descenso en el rendimiento académico o laboral, deterioro de las habilidades comunicativas y retraimiento social, caracterizado por apatía, desinterés, incapacidad para desarrollar planes futuros, empobrecimiento afectivo, abandono del cuidado personal, disminución del apetito sexual y todo esto acompañado de una serie de alteraciones psicomotoras como disminución de los reflejos, torpeza y fragilidad de movimientos, lentitud de desplazamiento. Los usuarios crónicos de marihuana tienen un deterioro cognitivo que persiste más allá del momento del consumo y se ve reflejado en bajo rendimiento escolar, problemas legales, falta de empleo, impotencia en hombres y disminución del apetito sexual en mujeres. Incapacidad para enfrentar nuevos retos, hostilidad y grados diversos de ansiedad y de depresión. El consumo de marihuana tiene un efecto negativo sobre la coordinación, el juicio, el tiempo de reacción, lo que aumenta en forma importante las defunciones no intencionales y lesiones en adolescentes, especialmente las asociadas a vehículos motorizados. El consumo por varios años de marihuana en individuos con problemas mentales aumenta claramente el riesgo de un desenlace menos favorable que el observado en aquellos que no la consumen. A la fecha,
es válida la asociación entre el consumo de marihuana y el desarrollo de psicosis, y es evidente que los niños y los adolescentes, dada su situación de desarrollo cerebral, son más vulnerables que los adultos a sus efectos indeseables. Desde luego, las variaciones genéticas también parecen intervenir en la asociación entre marihuana y psicosis. Algunos autores señalan que el riesgo aumentado de psicosis entre los adultos, quienes consumieron marihuana en su juventud, parece depender en parte de una variación específica en los genes para la catecol o metiltransferasa, que es una enzima que degrada varios neurotransmisores como la dopamina y la norepinefrina. Finalmente, otros estudios revelan que el consumo crónico de marihuana en individuos con problemas mentales aumenta claramente el riesgo de un desenlace menos favorable que el observado en aquellos que no la consumen. La marihuana es efectiva en el tratamiento de algunas enfermedades. La mayoría de los medicamentos a base de cannabinoides se encuentran bajo investigación, ya que aún no existe suficiente evidencia científica sobre su valor terapéutico ni de su seguridad. Quienes promueven fumar marihuana para aliviar algunos síntomas de ciertas enfermedades tan solo buscan un pretexto para su consumo, ya que no es una medicina ni es segura, es dañina para la salud y además se dispone de medicamentos que pueden ser utilizados en forma segura como tratamiento con evidencia de resultados satisfactorios. ¿Cuál es el efecto estimulante de la marihuana? Los efectos psicoactivos de las preparaciones de cannabis varían mucho dependiendo de la dosis, la forma de prepararse, el tipo de planta usada, el modo de administración, la personalidad de quien la consume y los antecedentes culturales y sociales. La característica más frecuente de la intoxicación por consumo de marihuana es un estado de felicidad interior, con frecuencia acompañado de crisis de hilaridad o de risa, tranquilidad, relajación. Puede haber alucinaciones visuales y auditivas, puede haber euforia, puede haber excitación. Se tienen momentos de lucidez que permiten recordar sucesos ya olvidados y los pensamientos aparecen en secuencias sin relación entre sí. La percepción del tiempo y a veces la del espacio se ven alteradas. En algunos casos se puede experimentar un estado depresivo al final del consumo. La conducta se puede tornar impulsiva, es poco frecuente que desencadene violencia, sin embargo, sí puede relacionarse a conductas de riesgo o bien a accidentes. A los pocos minutos de inhalar el humo de la marihuana, el corazón comienza a latir más rápido, los conductos bronquiales se relajan y se ensanchan, los vasos sanguíneos en los ojos se dilatan, haciendo que los ojos se vean rojos. El corazón aumenta su ritmo en unos 20 a 50 latidos por minuto, incluso más, provoca sensación de sequedad de la boca y garganta, en ocasiones presentan temblor y frío en las manos. Está demostrado que el consumo crónico de marihuana deteriora la memoria a corto plazo y la capacidad de concentración. Desde 1979 han existido reportes de casos de infarto agudo al corazón sin onda Q tras el consumo de cannabis, fibrilación auricular y ventricular, preinfartos y angina directamente relacionadas con el consumo de marihuana. En la actualidad, el incremento en el consumo y accesibilidad a ciertas formas artesanales de cannabis se ha relacionado con reportes de eventos cerebrovasculares. El término spice, que significa especias en inglés, se usa para referirse a una droga sintética que produce una experiencia similar a las de la marihuana y que se venden en el mercado como alternativas no peligrosas de la marihuana. El spice
Se vende bajo diversos nombres, incluyendo K2, marihuana sintética, fuego de Yucatán y llamarada solar, marihuana falsa. Estos productos, que vienen etiquetados como no aptos para consumo humano, contienen materiales de plantas, aditivos químicos y son compuestos cannabinoides sintéticos que son los responsables de sus efectos psicoactivos, que pueden llegar a ser más intensos y más prolongados que los provocados por la marihuana. El spice se ha relacionado con hemorragia cerebral después de fumarla, y cuando se fuma regularmente se han reportado como causas directas de eventos isquémicos oclusivos multisegmentales, los cuales se desarrollan durante el acto o inmediatamente después de fumar. En la planta Cannabis sativa, el principal componente psicoactivo es el tetrahidrocannabinol, que actúa en el cerebro activando un receptor específico de cannabinoides, el CB. Los cannabinoides pueden afectar la memoria, la cognición y la percepción del dolor por ese mecanismo cuya fuente principal es la resina de las hojas y del tallo. Es el principal compuesto psicoactivo que genera relajación, es altamente liposoluble y se absorbe rápidamente en el aparato respiratorio y gastrointestinal, teniendo una biodisponibilidad al fumarla entre el 15 y el 20%, comparado con un 6% al ingerirla oralmente. El cannabidiol es la sustancia que mayormente se acumula, aunque esta no es psicoactiva. Se ha usado para aliviar la ansiedad, náuseas, inflamación, convulsiones y para inhibir el crecimiento de células cancerígenas. Se piensa que podría reducir el crecimiento in vitro de células agresivas de cáncer de mama. Sin embargo, esto no está demostrado en seres humanos. El cannabidiol podría ser útil en el tratamiento de la esquizofrenia. Actualmente, la marihuana es mucho más potente que en la década de 1970. El aumento en el contenido de tetrahidrocannabinoles va del 10 al 15%. La acentuación de la potencia es importante por cuanto los efectos físicos y psicológicos de los cannabinoides están relacionados con la dosis. Cuanto mayor es esta, tanto mayor es el efecto. El contenido de tetrahidrocannabinol de la variedad sin semilla rondaba el 6.5% en 1980, el 9.2% en 1996 y el 11.5% en 1997. Hay que tener en cuenta que el THC varía según el clima y la naturaleza de la planta. Sin embargo, en estos momentos el aumento en el contenido del tetrahidrocannabinol se ha atribuido a la mejora en las condiciones de cultivo más que a cualquier tipo de perfeccionamiento genético. Puede ser beneficioso en el tratamiento de epilepsia, ya que actúa como anticonvulsivante, involucrando el antagonismo de CB1 y la reducción de las concentraciones plasmáticas de calcio. En pacientes con esclerosis múltiple, los receptores CB1 y CB2 disminuyen el dolor neuropático, la espasticidad y la rigidez de las extremidades, mejorando la función motora. Presentan propiedades neuroprotectoras que frenan la degeneración neuronal y, por consecuente, la progresión de la enfermedad. Son pocos los estudios que están metodológicamente estructurados y controlados. El uso de cannabinoides queda solo respaldado para disminuir algunos de los síntomas como tratamiento de segunda línea y en casos muy seleccionados, porque no existe evidencia científica del uso médico de cannabinoides bajo el modelo de medicina basada en evidencias, y no se ha demostrado que los tratamientos convencionales sean inferiores. Sería razonable
la legalización de la marihuana. En la actualidad existen asociaciones que proponen que se permita el consumo y posesión de pequeñas cantidades para uso personal. Argumentan que se trata de una droga segura, relativamente benigna, mal clasificada y perseguida por su venta y posesión, mientras que si se permite el uso y venta de drogas como el alcohol y el tabaco, y que las sanciones contra quienes tienen y consumen marihuana representan una medida excesivamente dura que da lugar a castigos innecesarios, injustos. También argumentan que en términos de costos para la sociedad, económicos, salud, el alcohol y el tabaco son más dañinos que la marihuana. Aún aceptando que el alcohol y el tabaco causan más daño a la salud individual y colectiva que la marihuana, lo cual es debatible, lo absurdo de esa postura es pensar que lo correcto es legalizar una tercera droga. Es muy probable que su legalización y despenalización dispare su consumo entre adolescentes y jóvenes y que los costos sociales, económicos y de salud serán muy altos. Actualmente se han implementado medidas para tratar de disminuir el consumo de alcohol y tabaco que se orientan a reducir la expansión de este problema y a prevenir el daño a la salud generado por su consumo. Tenemos el programa Conduce sin Alcohol o Alcoholímetro de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, en funciones desde el 2003, y está también la ley que prohíbe fumar en lugares cerrados y los mensajes que promueven al tabaquismo. ¿Cómo podría utilizarse la marihuana con fines médicos? Aplicaciones clínicas de los cannabinoides. Una de las aplicaciones clínicas que actualmente están en líneas de investigación es la aplicación de la marihuana para el control del dolor. El dolor agudo es de comienzo súbito, se siente inmediatamente después de la lesión y es intenso, pero generalmente es de corta duración y desaparece cuando se cura la lesión. En seres humanos sanos sometidos a estimulación dolorosa, el resultado analgésico a la administración de cannabinoides no fue diferente a la administración de placebo. Por lo tanto, al día de hoy no hay indicación de cannabinoides para el manejo del dolor agudo. El dolor crónico. El dolor crónico es un dolor continuo, recurrente, que persiste más allá del tiempo normal de curación de una lesión y puede ser más de 3 a 6 meses o toda la vida. El dolor neuropático es el dolor que se origina como consecuencia directa de una lesión. Se refiere a un daño macro o microscópicamente identificable o por una enfermedad que podría originar inflamación, enfermedades autoinmunes o canalopatías que afectan al sistema somatosensorial, que es un complejo de estructuras nerviosas en las que se lleva a cabo la recepción y proceso de información del medio ambiente, cuya función es producir la sensación del tacto, la temperatura, la propiocepción, la posición del cuerpo y la nocicepción o el dolor. Los cannabinoides en el tratamiento del dolor neuropático muestran una mejoría y pueden ser utilizados como complementos de los tratamientos tradicionales en casos en los que no hay respuesta satisfactoria, pero no de primera línea. El cannabis inhalado o la marihuana parece poseer mayor eficacia que sus derivados sintéticos y ha mostrado mejorías modestas en el dolor neuropático asociado a infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que no responden al tratamiento convencional. Se ha comprobado que los cannabinoides también podrían tener cierta utilidad en los casos en los que cuando no hay buena respuesta terapéutica para el tratamiento del insomnio y de la ansiedad con los tratamientos convencionales. Para el dolor musculoesquelético, el dolor de la osteoartrosis, la artritis reumatoide, y puede aliviarse
con la administración de cannabinoides, ya que se demostró la presencia del sistema endocannabinoide en la cápsula sinovial de la rodilla en pacientes con artritis reumatoide y gonartrosis en fases avanzadas. El tetrahidrocannabinol tiene diversos mecanismos antiinflamatorios, entre ellos la inhibición de la síntesis de la prostaglandina E2 y disminuye la agregación plaquetaria, estimula la lipoxigenasa. El tetrahidrocannabinol tiene 20 veces la potencia antiinflamatoria de la aspirina y 2 veces la de la hidrocortisona, pero a diferencia de los AINES no presenta inhibición de la ciclooxigenasa, con lo que disminuye la posibilidad de eventos cardiovasculares. El dolor por cáncer suele tener múltiples orígenes, tanto debido al tumor en un 85% de los casos, como debido al tratamiento antineoplásico. Cerca del 75% de las personas con cáncer van a requerir en algún momento de la enfermedad terapia con opioides para el control del dolor severo. La OMS cuenta con datos actuales que sugieren que hasta el 85% de los pacientes con dolor por cáncer pueden ser controlados con morfina oral, mientras que otros estudios sugieren que para el control del dolor en sujetos con cáncer es necesaria la rotación de opioides, cambios en la vía de administración, la terapia coadyuvante y la terapia antineoplásica. Hay necesidad de estudios adicionales para demostrar la eficacia de los cannabinoides como analgésicos en esta población de individuos. Los receptores cannabinoides CB1 se han encontrado en las terminales nerviosas colinérgicas del plexo submucoso y mientérico del estómago, duodeno y colon. La activación del receptor cannabinoide CB1 en estas áreas bloquea la liberación de acetilcolina, reduciendo su motilidad. Los receptores CB1 fueron recientemente identificados en el núcleo del nervio vago, en el tallo cerebral y en el área postrema, que es la zona gatillo del vómito, en el piso del cuarto ventrículo, y tienen un probable papel en la fisiopatología de la emesis. Desde 1970 se determinó la eficacia de los cannabinoides sintéticos, así como la inhalación de cannabis a la par de los antieméticos más comúnmente utilizados. En la actualidad, los antagonistas de los receptores dopaminérgicos, los cannabinoides, han demostrado ser efectivos en la fase tardía de la náusea asociada a quimioterapia 24 horas posteriores a la administración, a diferencia de los antagonistas de receptores serotoninérgicos de 5-hidroxitriptamina, los cuales tienen pobre respuesta en estos casos. Probablemente la fisiopatología en los cuadros de emesis aguda y tardía sean distintas. En la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central, más frecuente entre los 20 y los 50 años. Es una enfermedad en la que las células encargadas de la defensa del organismo atacan estructuras del sistema nervioso central. Es una de las enfermedades en las que el dolor y las alteraciones somatosensoriales tienen más difícil control. Los múltiples tratamientos en la actualidad no curan la enfermedad, pero logran suprimir en gran número la cantidad de brotes. Existen investigaciones que afirman que el uso de cannabinoides alivia algunos de los síntomas asociados a esclerosis múltiple, particularmente el dolor y la espasticidad. Estos artículos sostienen que los enfermos que percibieron mejoría al inicio del tratamiento con cannabinoides orales son en quienes probablemente el tratamiento será efectivo a largo plazo, utilizando escalas objetivas para su valoración. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, presentó los lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados con fines farmacológicos, médicos y de investigación con calidad, seguridad y eficacia. Los lineamientos establecen los criterios sanitarios para la comercialización, exportación e importación de productos con uso industrial que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC.